Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. Entre los temas que vamos a tratar hoy tenemos mucho de actualidad. Vamos a hablar primero del lanzamiento del Plan Procrear 2020, cómo fue recibido por los profesionales de la arquitectura. Vamos a hablar con el presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos sobre este programa que sin duda puede llegar a ser una reactivación para las obras privadas de menor envergadura, de menos cantidad de metros cuadrados, pero que despierta algunas expectativas en lo que tiene que ver con el sector construcción. Y también vamos a hablar sobre el abordaje científico que se está haciendo del COVID y los distintos tratamientos desde la ciencia en el comportamiento del virus. Esto es, en la circulación social vamos a conocer una experiencia que modeliza los distintos comportamientos sociales en las ciudades y cómo serían los contagios en cada uno de los casos, con más o con menos circulación. Y también atendiendo a lo que dicen muchos expertos, a cómo se mueve el virus en el aire, cómo manejar estas cuestiones de la ventilación en espacios cerrados. ¿Tenemos que prender el aire acondicionado o no? Bueno, algunas de estas cuestiones que también están siendo estudiadas las vamos a abordar en el día de hoy. Y en relación al patrimonio, vamos a conocer uno de los lugares más lindos de la ciudad de Paraná. La historia del Teatro 3 de Febrero, un edificio imponente que tiene una rica historia y la vamos a recorrer hoy en el Proyectar. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y en varios programas hemos hablado sobre el sector de la construcción y cómo se encuentra en este momento, con una gran caída en los niveles de obra pública y una obra privada que no termina de despegar. En los últimos meses se vieron algunas obras menores, cómo se reactivaron, y esto se está viendo también en algunos indicadores. Por ejemplo, en el consumo de cemento. Cayó el cemento a granel en forma estrepitosa y en cambio el cemento en bolsa tiene una leve suba que demuestra que parte del sector de la construcción ya se está reactivando. En este contexto, el Gobierno Nacional anunció el Plan Procrear 2020. Van a volver a destinar este programa a la construcción, no ya a la compra de viviendas, sino a la construcción de viviendas. Y lanzaron las líneas de ampliación y refacción, las líneas menores, pero que fueron recibidas con muy buenas expectativas, sobre todo por los arquitectos. Hablamos con Carlos Fernández Cabrera, presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos, sobre cómo ven este programa desde la institución y cuáles son las principales líneas que están operativas. Bueno, la verdad que desde los colegios en general de todo el país se venía promoviendo el desarrollo del Procrear. Nosotros vemos como la construcción puede llegar a ser una de las herramientas para reactivar la economía, así que nos parecía importante que el Estado participe en esto y bueno, veníamos pidiendo ya desde el comienzo de la pandemia el relanzamiento del Plan Procrear, que estaba en agenda. De hecho, cuando el Ministerio de Hábitat se organiza, que se nombra una ministra que es arquitecta, ella en sus primeros actos anunció que estaba en estudio Procrear. Luego quedó un poco frenado cuando surge lo de la pandemia y bueno, ahora estamos muy contentos con este relanzamiento.
A mí lo que me parece que es positivo de este nuevo Procrear es que tiene 3 ejes de promoción. En primer lugar, tiene que ver con atender el problema habitacional que tiene la Argentina, con lo cual me parece muy positivo. Después, lo de que te decía recién, de reactivar la economía. Y el tercer eje tiene que ver con una intervención también de lo que es el desarrollo urbano habitacional, teniendo en cuenta ciertas tipologías sustentables de correcto uso del suelo. Por ese lado nosotros estamos como muy conformes porque esa es la mirada que trae este programa. Después, en cuanto a los créditos en sí, son 9 líneas. Hay algunas que son microcréditos, o créditos para mejoramiento, como se llaman, y créditos hipotecarios. Algunos son para construcción de vivienda, otros para desarrollos urbanísticos y otros para desarrollos habitacionales. También en este nuevo lanzamiento se consideró el tema de los lotes, o sea que va a haber créditos para loteos. ¿Qué fue un poco el error o la dificultad que encontramos en el primer Procrear? Donde cuando empiezan a salir los sorteos y se empieza a generar la demanda de lotes urbanos, los precios se dispararon, complicando un poco la realización del sistema, ¿no? Creo que ahora este nuevo lanzamiento atiende un poco ese tema y promueve también una línea de créditos para loteos en áreas urbanas. Y otra de las cuestiones importantes al analizar un programa como este es ver qué tipo de construcción va a reactivar un programa como el Procrear 2020. Mira, yo creo que lo primero que moviliza, vos imagínate cuando una obra comienza, enseguida se empiezan a mover un montón de rubros. Desde el momento en que el profesional empieza a desarrollar el proyecto hasta el momento que empieza la obra, dinamiza un montón de subrubros, corralones, la misma mano de obra, los constructores, fleteros, ferreterías. Entonces empieza como a movilizar la economía en varios sentidos. Yo creo que en este caso, me parece lo que va a salir antes que nada van a ser los créditos para mejoramiento, que de hecho son los que ya están abriendo la inscripción. Lo otro por ahí lleva un poco más de tiempo, son viviendas hasta 60 metros cuadrados, es decir, relativamente chicas, pero creo que también en una segunda instancia van a empezar a dinamizar este sistema y a generar nuevas obras y un repunte de la construcción. Y otro de los puntos a tener en cuenta al analizar un programa como este tiene que ver con el aspecto de la formalidad. Si un plan como el Procrear puede lograr que se construya y que se construya formalmente, con los trabajadores registrados y con todas las obras registradas como debe ser. Sí, ese sería un gran desafío en lo que tiene que ver con la construcción desde siempre, ¿no? Nosotros siempre decimos en general, los colegas tienen que, más que nada porque son los que firman los planos, tiene que haber siempre un constructor responsable y a eso hay que aspirar. O sea que nosotros generalmente combatimos la informalidad y pretendemos que sean empresas constructoras, que pueden ser empresas chicas, que se llaman pymes de la construcción, que perfectamente pueden encarar una obra de este tipo y de esta escala, pero obviamente esto tiene que un poco atender esa parte, digamos, ¿no? de generar trabajo y empleo formal, que también es posible, digamos, ¿no? Yo creo que también ahí tiene que ver con los profesionales que tienen que insistir y aconsejar a sus clientes, a sus comitentes, en lo importante que es que la gente que trabaja en una obra esté inscripta, esté en blanco, que sean empresas que estén inscritas en los municipios también y que puedan firmar los planos. Tiene que ver un poco con la responsabilidad, ¿no? de quien hace la obra. Yo creo que este plan un poco va a atacar ese tema, sí, sin duda. Y le consultamos a Carlos Fernández Cabrera cómo están viendo ellos desde el Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos la coyuntura del sector de la construcción. ¿Están viendo alguna pequeña reactivación? Bueno, en general en los últimos meses la construcción
tuvo un repunte. Nosotros lo vemos en los visados que estamos haciendo en el colegio. Vemos también que hay mayores controles, tanto del IERIC como de las ART, que visitan de manera continua las obras como para asegurarse que el protocolo previsto para lo que es el COVID se cumpla. No ha habido casos, por lo menos que sepamos, de obras que se hayan tenido que parar por una cuestión de COVID. Así que creo que eso se viene cumpliendo, por lo menos hasta el momento. Y creo que también la gente, por lo menos acá en Entre Ríos, tiene una idea, es muy responsable, digamos. Me parece que se está comportando con mucha responsabilidad. Y eso hace también que la provincia, por suerte, no se vea tan afectada por esta pandemia, ¿no? Mira, hay mucho de ampliación y de mejoras de vivienda. También hay obra nueva, pero básicamente la gente apuesta por esta disparidad que existe hoy con el dólar. La mano de obra quedó retrasada, o sea, el valor en metro cuadrado de la mano de obra es uno de los más bajos de los últimos años. Así que la gente hoy que tiene sus ahorros y ve que por ahí a fin de año no va a haber mucha posibilidad de vacacionar, de viajar, está invirtiendo mucho en espacios, en mejorar los espacios de su vivienda, ya sea en agregar un dormitorio, un quincho, una pileta, espacios de trabajo más cómodos. Recordemos que mucha gente todavía sigue en la modalidad de teletrabajo, así que en general esto generó una relación un poco distinta de la gente con su casa, con su vivienda, y está apostando a generarle mejoras, a incorporarle mejoras, y muchos relacionan a eso con la arquitectura, digamos, ¿no? Con convocar a su arquitecto de confianza para que le pueda llegar a realizar una obra de mejoramiento y en general de confort, ¿no? De mejorarle el confort en el hecho de habitar una vivienda. Y otro de los aspectos importantes a tener en cuenta cuando hablamos de programas como el Procrear y vemos la experiencia del Procrear lanzado en 2013, 2014 y 2015, tiene que ver con el crecimiento de las ciudades, cómo ordenar desde lo urbanístico el impacto que puede llegar a tener un programa como este. Mira, a mí me parece importante destacar qué es lo que se viene ahora y que nosotros estamos haciendo hincapié. Digamos, en un momento fue el tema de los lotes, como te decía hoy. Entonces ahora surge todo un inconveniente o un problema porque empiezan a surgir pedidos de loteos en zonas que no están habilitadas muchas veces por los códigos de edificación de los diferentes municipios. Así que desde el colegio estamos muy atentos, estamos visitando a los intendentes. Esta semana visitamos al intendente de Concordia, donde hablamos un poco de este tema. Me parece que los municipios tienen que poner su cuota de responsabilidad y empezar a gestionar el tema de la tierra, del suelo, para poder realizar los Procrear y hacerlo dentro del marco del código de edificación de cada ciudad. Así que bueno, nosotros estamos haciendo un poco esas visitas a los intendentes, recorriendo los municipios, haciéndoles mucho hincapié en que algunos, por ejemplo, tienen códigos muy viejos, que seguramente va a haber que actualizar. En eso el colegio está dispuesto a asesorar y a colaborar. Y en algunos otros casos lo que pedimos es que se cumpla de acuerdo a lo que dice el código. Nosotros lo que venimos diciendo hace mucho es que hay que apuntar a evitar el crecimiento desmedido de las ciudades hacia lo que es las zonas aledañas al área urbana, donde muchas veces perdemos suelo productivo y se generan barrios satélites que quedan fuera del área urbana sin infraestructura, lo cual trae un montón de inconvenientes. Así que nosotros estamos promulgando y promoviendo el desarrollo de ciudades más sustentables, compactas, donde donde cada ciudadano, cada habitante pueda acceder a todos sus beneficios de infraestructura, de áreas verdes públicas. Así que bueno, estamos muy atentos a eso, cómo evoluciona, porque fue un poco el problema que tuvo el primer Procrear. Por eso destaqué, digamos, que el ministerio actual, y además como está al frente una arquitecta, se nota que hay una mirada de tratar ese tema, digamos, ¿no? De resolverlo, y es un programa que pone un poco en agenda el desarrollo habitacional y urbano del país.
porque es un programa muy federal, que abarca a todas las provincias, muchas ciudades. Así que para nosotros nos pone contento porque en el primer ProCrear funcionó muy bien. Siempre recuerdo que era muy baja la tasa de morosidad, mucha gente que quería ser sorteada y pagaba su cuota, y aparte había permitido a mucha gente que tenía el terreno pero que no podía acceder, podía hacer la obra, a gente de clase media, profesionales, que pudieron acceder a contratar a un arquitecto y desarrollar una vivienda de calidad. Así que bueno, resolviendo el tema del suelo, yo creo que va a ser muy interesante lo que surja de este nuevo plan. Y sin dudas que esta lógica de ciudades densas o crecimiento periférico vuelve a problematizarse con iniciativas como el Procrear, que genera nuevos loteos, que suban los precios de los lotes y muchos aspectos que las ciudades pequeñas e intermedias deben tener en cuenta. Hacemos una pausa, la primera en el Proyectar del día de hoy, y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Y ahora vamos a hablar sobre el COVID-19 con Mario Pais, magíster en Ingeniería Biomédica y que dirige un proyecto de estudio que estableció distintos modelos de simulación que tienen que ver con la circulación de las personas dentro de las ciudades y cuál es el impacto en la curva de casos positivos del COVID-19. Un estudio que fue financiado desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, porque realmente se puede replicar en muchas ciudades, en ciudades de diferentes escalas, y permite construir modelos de comportamiento y contagio del virus con distintos aspectos o distintas modalidades de la cuarentena. Mario Pais nos va a contar en qué consisten estas simulaciones que lograron establecer. Modelizamos la circulación de las personas y también la circulación, digamos, de las personas en la calle, dentro de sus lugares, en los trabajos, en los comercios y también a través de los medios de movilidad pública. Para nosotros es importante, más que para darte una idea, digamos, a nosotros lo que nos interesa es el tiempo de permanencia en un lugar y la distancia con otras personas, digamos. Además de la temperatura del día puntual que se está simulando, temperatura ambiente principalmente, nos interesa entonces cuánto tiempo están próximos a otra persona en un mismo lugar. Por dos motivos, porque bueno, como todos estamos sabiendo, digamos, a partir del 1,5 metros puede haber contagio de dos personas, y además porque el virus queda en superficies, principalmente superficies plásticas. Entonces, bueno, qué sé yo, en general los colectivos tienen mucha superficie plástica, así que bueno, nos interesa sobre todo simular, tener en cuenta en la modelización esa confluencia de gente en un lugar que para nosotros es casi como una casa, te diría, que es el colectivo.
principalmente, ¿no? Te diría, es casi como una casa porque es un lugar donde confluye una cantidad de gente, está una cantidad de tiempo allí y luego, bueno, se bajan, digamos. Entonces, nosotros, vos tenés que pensar que el modelo está pensado para que puedan simularse, digamos, confluencias de personas o ciudades que tengan más de 1 millón de personas. Entonces, todo lo que es simular, modelizar, trata de capturar lo más importante del fenómeno. Entonces, no nos interesa tanto el recorrido del colectivo, sí las paradas, y cuánta gente ingresa en el colectivo, cuánta gente se mantiene dentro del colectivo, por cuánto tiempo en promedio. Y eso es lo que nosotros simulamos, digamos. Por eso, sea colectivo, sea gimnasio, cualquier lugar cerrado que tenga confluencia de gente, es interesante para nosotros desde el punto de vista de la modelización. Y aquí entran en juego también la información científica que hay sobre el contagio del COVID-19 en los distintos espacios. Sabemos que el virus se comporta distinto en espacios exteriores que en espacios interiores, y de ahí que las simulaciones, estos modelos simulados, también deben realizarse de manera diferente. Mira, nosotros, esto es un proyecto de investigación, así que nosotros nos basamos mucho en evidencia publicada, digamos, en revistas científicas de impacto internacional o de tendencia central, que se dice en la ciencia, ¿no? Y sí, hay muchos datos. En general, ya te decía, nosotros, en nuestro modelo impacta mucho más lo que pasa puertas adentro que puertas afuera. En realidad, no es tanto lo que impacta la temperatura, así es como lo estamos viendo, ¿no? En las simulaciones, no es tanto lo que impacta, es aproximadamente un 2% de la probabilidad de contagio, lo que se aumenta o disminuye vinculado a temperatura ambiente. Lo que sí tiene mucho que ver es justamente esto de estar dentro de 4 paredes, digamos, donde las 4 paredes pueden llegar a ser el colectivo, como decíamos, o incluso un taxi, un remis, o la casa, o el lugar de trabajo, digamos. Por eso es importante que, o sea, el fenómeno que lo que sucede es que la gente se tiende a contagiar mucho puertas adentro, pero por la falta de circulación de aire. Por eso es que lo que pasa puertas afuera tiene mucho menos impacto en la circulación del virus, por lo menos así es como lo vemos nosotros en la simulación, en el modelo. Impacta mucho menos en la circulación, casi no impacta, salvo que realmente hayas estado caminando muy cerca de una persona por mucho tiempo. En general, un contacto interpersonal se mide como 15 minutos de compartir un lugar con otra persona, mínimo 15 minutos. Y le preguntamos a Mario Pais en relación a cuál es la importancia de construir modelos de simulación de contagios en relación a los distintos comportamientos sociales, a ciudades o provincias con cuarentenas más estrictas y ciudades o provincias con circulación normal de personas. Muchos escenarios, te diría que hemos perdido la cuenta ya. Esto es la gran versatilidad de los modelos. Han sido muy discutidos los modelos porque, bueno, pasó, por ejemplo, en Azul, provincia de Buenos Aires, que la mayoría de los modelos no predijeron lo que realmente pasó en Azul, un barrio, digamos, hacia el interior profundo, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Nuestro modelo es computacional, si bien tiene matemáticas adentro, pero justamente lo más importante de nuestro modelo son estas dinámicas sociales, digamos, este intercambio de cara a cara o persona a persona, es lo que, y los distintos barrios tienen su dinámica propia. Por eso nuestro modelo, por ejemplo, en Azul, provincia de Buenos Aires, predijo lo que realmente pasó. En nuestro caso, que no es un modelo matemático, es un modelo basado en agentes. Y si bien, como nos decía Mario Pais, el modelo le da mucha importancia al transporte público de pasajeros,
la ciudad de Paraná demuestra que no siempre el factor transporte es determinante en el contagio de COVID. Paraná tiene un brote de coronavirus muy activo en las últimas semanas y no tiene colectivos urbanos circulando. De ahí que estos modelos tienen también esa ventaja, que se puede aplicar aspectos como el transporte público o dejar de lado. Todos son muchas las variables que influyen, impactan en esta epidemia. Justamente como decís, en Paraná esto no tiene impacto porque no están funcionando los colectivos. Pero bueno, el modelo nuestro, justamente nosotros, nuestra propuesta al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación entró entre los primeros lugares de 900 propuestas porque justamente lo nuestro permite representar distintas realidades. Digamos, el modelo matemático que sí o sí tiene en cuenta el transporte público no hubiera andado en Paraná. En el caso nuestro, nosotros podemos o no tenerlo en cuenta, podemos tener en cuenta las relaciones entre las personas de distintos barrios, con distintas realidades sociales, el ocio de la gente también es muy importante, qué hace como ocio, qué sé yo, qué pasan los cajeros, digamos, todo esto en nuestro modelo permite reproducirlo. Y vamos a dejar esta charla de lado con Mario Pais de este interesante proyecto científico desarrollado en la ciudad de Paraná, en la Facultad de Bioingeniería de Oro Verde, y nos vamos a centrar en otro de los aspectos que tiene que ver con el contagio del coronavirus, que es el comportamiento del virus en los espacios cerrados. Vamos a hablar con una ingeniera que nos va a contar cómo se comporta el virus en estos lugares. Pero primero hacemos una pausa y venimos con ese tema en el Proyectar de hoy. Mirá, esta tarjeta te conoce. Por eso puede darte beneficios en todo lo que te gusta y en los lugares a los que vas. Todo esto la convierte en tu tarjeta personal. Tu tarjeta personal, pedila en bancoentrerrios.com.ar. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Y la ingeniera Mayra Collante integra el COES de la ciudad de Paraná y está trabajando activamente en todo lo que tiene que ver con la implementación de protocolos para las distintas actividades. Protocolos que se centran sobre todo en cómo se comporta el virus en espacios cerrados según la circulación de personas que tiene cada lugar. Le preguntamos a ella cuál es la importancia de establecer estos protocolos. Lo que yo generalmente hago es tratar cuando alguna actividad tiene, digamos, posibilidades de ser habilitada. En su momento era mediante solicitud, que era tal como indicó la provincia, habilitaba los oficios, actividades comerciales de apertura, pero eso se hacía mediante una solicitud a nivel local. A la municipalidad se le solicitaba, algunos comercios, algunos oficios solicitaban reabrir. Observábamos el protocolo y tratábamos de trazar un protocolo general, ya que se iba a habilitar toda la actividad, no solo de ese contribuyente. Después eso continuó, digamos, hasta el momento en que muchas de las autorizaciones fueron de la provincia, con muchos protocolos provinciales, tal fue el caso, por ejemplo, de los restaurantes y los gimnasios. Fueron protocolos provinciales inicialmente. Entonces, bueno, después se produce lo que es el brote en Paraná, el que nunca se pudo concluir o cerrar, que fue en junio, y en ese momento lo que definimos es en el momento en que se hace un análisis básicamente del riesgo y cómo proseguir, porque hay varias instancias, varias variables a tener en cuenta, no es solo la situación epidemiológica, sino también una cuestión de las economías sociales y también interpretar el momento, digamos, a nivel nacional. Bueno, trazamos lo que sería protocolos complementarios. De ahí salen los protocolos, por ejemplo, de restaurantes, en el cual se sugirió inicialmente trabajar al aire libre inicialmente, luego con una cierta capacidad,
Y el protocolo, por ejemplo, de gimnasios, que tiene un protocolo local complementario al provincial. Y uno de los aspectos que más nos interesa a nosotros, si se quiere desde una mirada de la arquitectura al problema del comportamiento del virus en los lugares cerrados, es cómo se desenvuelve en el aire, para poder empezar a pensar cómo trabajar correctamente los flujos de aire en los espacios cerrados. A nivel global, hubo una instancia de discusión hasta el día de hoy con la Organización Mundial de la Salud, porque todos conocemos la información de que el virus se transmite a partir de gotículas, que son partículas de un cierto tamaño. Y ahora comienza, digamos, el debate, la polémica de, le llamamos a la transmisión por aerosol también como posible. Y los aerosoles serían partículas de menores tamaños. Bueno, en realidad el aire es un continuo, y bueno, la instancia de probabilidad puede variar. Lo que sucede es que lo que se está viendo a nivel sanitario es que se producen contagios, como vos me decías, en lugares cerrados, pequeños y sin ventilar. Y eso no va a ser una transmisión porque todos comparten el vaso o porque alguien liberó una gotícula y fue al ojo o a la boca del vecino. Efectivamente, algún tipo de probabilidad en el contagio está por los aerosoles. Que los aerosoles son partículas de un cierto tamaño que se liberan cuando uno exhala y libera dióxido de carbono al ambiente. Entonces, si uno hace un estudio, digamos, este virus principalmente superficial, o sea, lo que se tiene que estudiar es la superficie que tenés y la capacidad de ventilarla, pero por otro lado la capacidad o la cantidad de gente que hay que va y carga ese ambiente. Y bueno, en ese sentido, desde el primer día, como es una infección, o sea, es una enfermedad respiratoria, había que darle atención al tema de la ventilación. Todos los protocolos locales le han insistido como uno de los puntos básicos de la ventilación. Y para anexar esa información, para complementar con, por ejemplo, el último decreto nacional, el que prohíbe las celebraciones, las reuniones sociales, es el primero de los decretos nacionales donde en 3 articulitos cortos en cada uno hace mucha referencia a la ventilación. Comienzan a dar atención a ese aspecto que ya en Europa muchos de los protocolos ya han implementado también sugerencias sobre el tema de la ventilación, de cómo hacerlo. Acá todavía no tratamos eso y había sido que es importante. Y le preguntamos ahora a la ingeniera Collante en relación a la diferencia entre la composición del aire en lugares abiertos a el aire en lugares cerrados y cómo trabajar la ventilación correcta con los equipamientos que tienen cada uno de estos lugares. En términos generales, un ambiente al aire libre tiene 400 partículas por millón de dióxido de carbono. ¿Sí? Se cree que hasta llamar al ambiente como ambiente contaminado o cargado de dióxido de carbono tenés que tener 1000 partículas por millón. A nivel lineal prácticamente aumenta esa carga en el ambiente con la presencia de las personas. Trabajando sobre eso, hay ciertos documentos que sugieren por el tipo, como vos decías, de ventilación mecánica, artificial, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. El tema principal y fundamental, y no nos vayamos muy lejos porque si no tenés que arrancar a analizar por cada sistema, es no recircular el aire. No recircular por el simple hecho de que la toma de aire puede compartir o hacer compartir el aire contaminado con distintos ambientes, ¿sí? En ese sentido siempre depende cada caso, tenés que hacer el estudio. Entonces, en principio, trabajar siempre con el aire exterior y hacerlo circular de una sola manera, en una dirección, por decirlo de un modo. Pero esa es la política general, y para hacerla sencilla, porque si no necesitas a alguien que entienda el tema, no trabajar recirculando el aire. Y ahí se complejiza la instancia. El tema es la direccionalidad del aire, porque también tiene un riesgo, que es el hecho de, por ejemplo, una situación puntual en un restaurante, que si bien las personas están adecuadamente distanciadas, si hay una persona que está contagiada no lo sabe, de algún modo la dirección del aire realmente tiene una instancia de probabilidad que pueda contagiar a alguien que justo está en el camino de la dirección del aire. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? En general, tratar de generar ambientes que sean naturalmente ventilados o que tengan una instancia de ingreso de aire
sin una velocidad fuerte o una dirección marcada, pero que haya ingreso de aire renovado, y generar instancias donde se vacían las salas o los espacios y que en ese momento se produzca una ventilación fuerte con una circulación cruzada, justamente directamente aniquilarse el riesgo en esa instancia. Eso sería lo ideal. Y la recomendación siempre es la misma. La mayor ventaja la tiene la ventilación natural. Si es con circulación cruzada, muchísimo mejor, y si no, abrir las ventanas durante lapsos de tiempo donde se pueda renovar el aire. Pero ¿qué sucede en aquellos edificios o viviendas que no se puede realizar esta acción de ventilación natural? ¿Qué pasa con los edificios donde circulan mucha cantidad de personas, como bancos o instituciones públicas? Bueno, el problema, por ejemplo, con los bancos es que ellos manejan su propio protocolo, porque al ser esenciales, no les podés, digamos, a nivel jurídico, no podés imponerle un protocolo. La sugerencia que he leído en algunos documentos, bueno, primero hay que recontralimitar la cantidad de personas por superficie. En algunos lugares son mucho más exigentes. En Argentina en general siempre se reduce al 50%. Yo he llegado a leer que en oficinas se estipula 10 metros cuadrados por persona, que acá es un imposible, ¿no? Pero otra sugerencia que se hace es la renovación o el encendido de los equipos durante la noche. 3 horas, automatizar, que se produzca, digamos, renovación de aire artificial cuando no está la gente. Por el momento esa es la sugerencia. De todos modos, a nivel nacional no he encontrado muchos documentos técnicos al respecto. Todo a nivel internacional. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. El miércoles 12 de agosto se desarrolló una reunión virtual entre la ministra de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos, la doctora Rosario Romero, el presidente del Instituto Autárquico Provincial del Seguro, Tomás Prosque, y el presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia, Carlos Fernández, junto a otras autoridades de estas instituciones. Se trataron temas de interés en común, como los avances en el proyecto del edificio del IAPSER, como así también el desarrollo de un nuevo concurso a raíz de los buenos resultados de la experiencia anterior. Reunión en la Municipalidad de Concordia. El lunes 10 se llevó a cabo en la Municipalidad de Concordia una reunión en la que participaron el intendente municipal Alfredo Francolini, el presidente del Colegio de Arquitectos Carlos Fernández, el presidente de la Regional Noreste, el arquitecto Lucas Bortolín, y referentes del municipio y del colegio. Se trataron temas comunes a nivel provincial y regional. Presentación del sistema de gestión del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos. Se llevó a cabo una presentación a cargo de la empresa CAFE Sistemas, en la que se expuso al intendente y a otros funcionarios detalles del sistema que se implementará el Colegio de Arquitectos para el visado de expedientes y la posibilidad de utilizarlo también en el municipio. Esta es la primera de varias presentaciones que tiene prevista organizar el Colegio de Arquitectos en toda la provincia de Entre Ríos. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Cerramos el tercer bloque y después de la pausa nos metemos de lleno en la historia del Teatro 3 de Febrero. Decker y Stonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Creamos espacios residenciales, culturales y corporativos que funcionan en relación a su entorno. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño.
Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Cuarto bloque en el Proyectar de hoy y momento de hablar de patrimonio. Vamos a recorrer un hermoso edificio en la ciudad de Paraná, un ícono de su cultura, el Teatro 3 de Febrero. Lo vamos a hacer junto con Carlos Vila, una de las personas que más conoce la historia de este lugar, y nos va a contar la importancia del teatro y lo que generó en el momento de su inauguración, en lo que fue el segundo edificio del teatro allá por 1908. La importancia de este teatro, primero y principal, es el único teatro de la ciudad de Paraná. Es una maravilla arquitectónica que prácticamente no la podés igualar a nada de todos los otros edificios. Yo tengo un lema en el ciclo del Teatro de Visita, que es el que yo conduzco permanentemente, que es reivindicar todos los edificios públicos declarados Monumento Histórico Nacional, porque creo que ahí está la verdadera historia de la ciudad y de Entre Ríos. Está en los edificios, en lo que te cuentan cada uno de los edificios de la ciudad, que son maravillosos y que, bueno, ustedes están acostumbrados a visitar por ahí tanto como este, ¿no es cierto? Yo creo que la importancia es máxima a nivel cultural de la ciudad. No hay nada que lo opaque bajo ningún punto de vista, por más que hay centros especiales para una cantidad de cosas, pero la acústica, la presencia, el espacio, la arquitectura que tiene acá adentro y todo eso, creo que no hay otro igual, ¿no? Se mostró toda una cantidad de elementos de uso que ha tenido el teatro en vieja época, porque, bueno, por ejemplo, la máquina de viento, escenografías que han donado, como donó Luis Sandrini, el sistema de audio del cine, cuando fue Cine Teatro 3 de Febrero durante mucho tiempo, viejas máquinas de proyección de cine, lámparas de todo tipo, bueno, toda una cantidad de cosas que se abrió al público. O sea, el teatro abrió las puertas para que el público pueda disponer del teatro esa noche, como se hizo allá en 1908, cuando se habilita el teatro por primera vez, ¿eh? O sea, eso fue un evento terrible para la ciudad, porque no solamente es el día 18, de que fue un domingo, 18 de octubre de 1908, sino que te tenés que ir por lo menos 3 meses atrás, en que la ciudad se venía preparando los negocios, la gente, todo rondaba en función de la inauguración del Teatro 3 de Febrero. Todo giraba alrededor de la inauguración de esto, que la gente, obviamente, si lo veía de afuera, veía un monstruo, porque date cuenta que no había edificios grandes en esa época de altura. Estaba la Municipalidad de Paraná, que tiene esa cúpula enorme en 1873, o sea que ya ese edificio estaba. Y otros edificios altos, el Palacio Bergoglio, que no es tan alto, es de 1901. No hay en la cercanía algo que lo opacara en su esplendor, digamos, observarlo desde afuera y todo. ¿Y qué pasará ahí adentro? O sea, ¿qué pasará ahí adentro? Cuando, bueno, creo que la locura de la gente era estar aquí. Y ahora nos vamos a detener en los lugares más destacados del Teatro 3 de Febrero, por ejemplo, la Sala Mayor, que bien vale la pena conocer. Tiene montones de lugares que son fantásticos, como para mí, como conductor o coordinador, como quiera llamarme, o metido en el ciclo del Teatro de Visita,
es la sala mayor. Es el impacto que causa siempre, siempre, desde chiquititos de jardín hasta gente de la tercera edad. El asombro es ingresar acá, a este espacio, a la sala mayor. Creo que es un impacto muy grande ver, o sea, viste que los halls son bajos, son un poquito estrechos, podemos decir también. Los halls no son muy bonitos. Desgraciadamente también se perdió la iluminación a gas, que eso posiblemente lo hacían más imponente, porque se utilizaban los dos sistemas, el de gas y el eléctrico simultáneamente, sobre todo los halls, no así acá en la sala. Creo que le darían un poco más de vida, porque no son tan imponentes. Y encima el arreglo o la reestructuración que se le hizo al hall central. Ese rectángulo que nosotros vemos ahora con cuadraditos era un balcón. Vos de acá ya estarías viendo lo que está pasando abajo y ellos al revés, o sea, estarían viendo lo que pasa acá arriba. Eso sí tal vez le daba una amplitud más importante a lo que es el hall central. Y Carlos Vila nos va a contar ahora sobre las pinturas en el techo del Teatro 3 de Febrero, obra de Ítalo Piccioli, y también con unos retratos muy llamativos que tienen que ver con la cultura italiana y puntualmente con la ópera. La pintura del techo es una obra de arte exclusiva que hizo Ítalo Piccioli para este teatro. No se vuelve a repetir en ninguna otra parte, para nada. E inclusive si vos lo observás en detalles, esta cúpula tiene una particularidad que no se repite dos veces lo mismo en ningún espacio. O sea, tanto las musas, los querubines, las flores, vos ves flores, por ejemplo, mira, allá ves en el friso 2 ramilletes de flores. Si vos lo mirás rápido, son iguales. No, ni siquiera la flor es la misma. Todo cambia, todo cambia. O sea que está fotografiada milimétricamente por las dudas, llega a caer un pedazo grande. Pues se puede desprender alguna vez y ojalá nunca, porque ya se le hicieron los techos nuevos, o sea que no creo que ocurra. Y no se va a poder hacer de nuevo, porque no podés copiar lo que está enfrente. Son retratos hechos sobre la pared, o sea, no son fotos, porque por ahí los chicos te dicen, la foto de fulano. No son fotos. Son retratos hechos en el yeso, en la pared, de 4 músicos memorables de la ópera, o sea, Verdi, Puccini, Donizetti y Bellini. Lo hizo un italiano, Lorenzo Sigeris, o sea, puso 4 italianos ahí arriba. Pero tienen las óperas las más conocidas y las más representadas en este tipo de escenarios, en todo el mundo. O sea que, bueno, y después todo el artesanado que tiene es muy cálido, porque no es una sala como, por ejemplo, la Scala de Milán o cualquiera de todas esas que te mata el lujo que tienen en su interior, y me parece brillante porque son salas número 0 del mundo, como el Colón de nosotros. Es una verdadera joya el Colón nuestro, es el primer coliseo del país, date cuenta, y está divino, o sea que está fantástico en este momento. Bueno, son lugares así, pero para una ciudad, date cuenta que es una ciudad del interior. Como hay otros, hay una cantidad en Corrientes, hay uno buenísimo, hay una cantidad de teatros muy bellos, muy lindos, en todo el interior del país. No solamente nosotros tenemos la suerte de tener sino que hay montones de capitales que tienen teatros preciosos. Córdoba nomás, tenés unos teatros divinos, Rosario, el Teatro del Círculo. Y otro de los aspectos que sorprenden este tipo de construcciones fueron el impacto en principios del siglo XX, lo que significó como obra urbanística, y también la dimensión, la tecnología constructiva que se utilizó para un edificio de estas características cuando iniciaban los años de 1900. Yo te digo que hasta ahora no me explico de cómo Sigeris logró esta maravilla, como tantas otras, porque te digo que esa época, parece que el 900 fue como un toque de edificio, porque el Colón tiene la misma época, el Cervantes tiene la misma edad, el Maipo tiene la misma edad de y así una cantidad del interior que son inclusive anteriores a
de nuestro Entre Ríos, te estoy hablando, son anteriores a este y son bellos también para la época. Es decir, cómo hacían esas construcciones, mira, yo no me explico realmente. Si bien, bueno, vos ves lo que son los cimientos de 4 metros y pico, hecho con piedra y toda una cantidad de cosas. Está hecho de una manera muy tosca, digamos, pero lo grande que es, lo enorme que todo eso. Tienen 4 metros, es impresionante ver eso. O sea que, no sé, no me explico que se realizasen en esa época, la catedral misma que es anterior a esto. Es mucho más anterior a este, mirá lo que es. Y si nos detenemos en los largos años de la historia del edificio del Teatro 3 de Febrero, con más de 110 años, ha tenido varios cambios. Pero sin dudas, uno de los más significativos se dio para la reforma constitucional de 1994, que tuvo al Teatro 3 de Febrero como una de las sedes donde se sancionó esta reforma constitucional. Para ese momento histórico en la República Argentina se reacomodó y se refuncionalizaron varios de los lugares del Teatro 3 de Febrero. Esto es todo del año 1994, cuando acá se hace la reforma de la Constitución Nacional. Arriba están unas butacas que son las segundas y las primeras no tenemos nada, desgraciadamente, no. Se le colocó el sistema de aire acondicionado central, calefacción central, se mejoró todo el sistema de calefacción y aire en el piso de la platea, porque es sumamente necesario, porque las flautitas estas no llegan al centro de la platea. O sea, una vez que abrís el telón, que tenés 20 metros más que esto, ahí te traga todo, porque hay una corriente de aire natural para el enfriamiento de las lámparas de vieja data que se colocaban dentro del escenario, porque te podían producir un incendio arriba debido al calentamiento entre telones de papel y tela como la bambalina, esa original, no la tela que vos ves alrededor. O sea que ahí era necesario una corriente de aire que existe hasta hoy, hasta nuestros días, permanente, para que no se incendiara todo, sino de que el calor de la luz es tremendo. Ahora porque estamos con este sistema LED, que está todo el teatro iluminado LED, el escenario también está iluminado todo LED, los camarines, los pasillos de abajo que están hermosísimos, todo, pero en esa época no, en esa época era luz caliente y muy complicado. Entonces, si vos tenés la sala cerrada, está todo perfecto. Abrís el telón y te tragó toda la platea en el acto. Entonces empiezan a funcionar todo el sistema que está en el piso. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y llegamos al final del Proyectar del día de hoy, nos quedamos sin tiempo, pero los invitamos a recorrer más materiales que tienen que ver con las propuestas de Proyectar en nuestras redes sociales y si no, nos reencontramos la semana que viene en este mismo horario. Gracias por estar ahí del otro lado.